Saludos amigos, sean bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. Miren, hay una nota que pues fue opacada por diversa lluvia de notas. Sí, así lo decía Aldous Huxley, ¿no? ¿Cómo poder controlar con una sobredosis de información? Bueno, esto se llama Operación Hermes. Esto lo sacó Carmen Aristegui, vaya, no sé. Yo creo que lo hizo muy bien en el sentido de que quizás busca reivindicar lo que la había catalogado como una reportera bastante objetiva en el sentido de, mira, ahí va, no son chismes de lavadero, sino que esto de verdad lo analizaron, lo investigaron y vaya, son investigaciones especiales de ella. Pero ¿de qué trata esta Operación Hermes? Bueno, es esta cuestión en donde el gobierno de Enrique Peña Nieto, poco tiempo antes de que dejara la administración pasada, descongeló las cuentas del Cártel de Sinaloa y otros grupos de, pues, esta situación, ¿no? ¿Por qué lo hizo? ¿Para qué o qué? No, amigos, es que todo esta, vamos a ponerlo así, ese sistema estaba completamente corrompido. Vaya, todas las notas que salieron en la administración pasada y que, vaya, perdimos la capacidad de asombro, ¿no? Semana a semana, mes a mes, siempre ocurría una nota, ¿no? Que si la estafa maestra, que si, vaya, increíble que no pasase nada, ¿no? Hoy en día, que porque si el presidente llevaba unos zapatos rotos, ya es la nota nacional, ¿no? Pero vamos a volver a este tema y dejémonos de estúpidos partidismos. ¿Qué es esto? Miren, para junio del 2018 es cuando se desbloquearon más de 1,100 millones de pesos, 18 millones de dólares de 722 cuentas ligadas a este cártel, sí, al que construyó Felipe Calderón Hinojosa, en conjunto con su, pues, mano derecha, que hoy en día está en Estados Unidos en la cárcel y que, bueno, está a punto de recibir sentencia, posiblemente que sea una cadena perpetua. Bueno, entre ellos dos construyeron este cártel, lo armaron hasta los dientes con todo esto que fue la operación, pues, Rápido y Furioso. Pero volviendo aquí, era esto, que también al cártel Jalisco Nueva Generación y a otros grupos de estos fueron a los que le descongelaron estos cuentas personales, cuentas empresariales, sobre la que existía una presunción de lavado de dinero. Lo que les comentaba, ¿no? Como por ahí hay, pues, varias cosas, tú los veías, es que eso no es... ¿Cómo pueden seguir existiendo, no? A menos de que sea lavado, dicho y hecho. Pero bueno, un mes antes de que la situación que representó esta, pues, elección, en donde fue una verdadera catástrofe para todo el sistema que estaba enraizado y que hoy en día, bueno, ahí va, ¿no? Hizo metástasis en casi todo el sistema, pero pues bueno, ahí va saliendo, poco a poquito. Bueno, antes de esto, al menos 722 cuentas bancarias fueron descongeladas por instrucción de la titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Sí, esa misma, ¿no? Que tiene Santiago Nieto y que ha estado persiguiendo a todos ellos que anteriormente tenían la careta del gran empresario, aquellos con cuello blanco, aquellos a los que no se les tocaba, ¿no? Pero ahí están los vínculos, los que roban gasolina, ex gobernadores, gente potentada, ¿no? ¿Por qué creen que es toda la situación que estamos viviendo hoy, no? Esto ya es una intervención democrática, pues, civil, ¿no? Aquí en México, de este grupo. Pero ojo con las relaciones, porque aquí, por ejemplo, estaban con todo esto, el Cártel Jalisco, el de Sinaloa, y el beneficio alcanzó también a empresas vinculadas a la estafa maestra. Sí, esa que hizo Rosario Robles, que hoy en día está en la cárcel, pero que casi todos los grandes secretarios de Estado de la administración pasada estaban involucradas. También a cientos de compañías factureras, sí, como la de Samuel García y sus familias, ¿no? A particulares, firmas empresariales ligadas al desvío de recursos públicos para financiar al partido en ese momento, el PRI.
Bueno, cientos de empresas, personas físicas. Una persona física es alguien, ¿no? Una persona que trabaja, un emprendedor que se da de alta con su nombre. Personas reales, sobre las que se existía una presunción fundada de participar en operaciones de lavado de dinero, recuperaron el control de sus cuentas y de miles de millones de pesos. Es decir, ¿sabes qué? Pues ya nos vamos y ¿sabes qué? Tomen todos, destruyan evidencias, vaya, ¿qué favores habrán pagado para que les quitaran estos candados, no? Entre ellos, por ejemplo, estaba el primer círculo familiar y de operaciones de lo que era el Chapo, de Rafael Caro Quintero, de Juan José del Azul, Esparragosa Moreno. Vaya, todos estos personajes, si quieres analizarlo de una manera fácil y sencilla, vean la serie, por ejemplo, Narcos México. Es el vivo retrato. Bueno, esta es la historia. A las 5:47 del 4 de junio del 2018, un hombre ingresó a Hermes, que es el sistema instalado en las computadoras de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Apretó unas teclas y envió el requerimiento 110E564-2018. Bueno, el propósito de esto es que iba dirigido a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y era para cumplir con la instrucción dada ese mismo día por Orlando Suárez López, que él era el titular de la UIF, y era eliminar de la lista de personas bloqueadas a cientos de personas y compañías cuyas cuentas bancarias estaban congeladas por presentar comportamientos irregulares y sólidos indicios de que manejaban y que blanqueaban los recursos provenientes de actividades ilícitas. Entonces, esto ya tenía las órdenes, ¿no? Ya venía un requerimiento, 4 cuartillas que seguían con sus anexos, que eran 89 páginas, en donde se cumplía el acuerdo que ordenaba ejecutar una decisión de lo más controvertido dentro del sexenio de Enrique Peña Nieto. ¿Por qué? Por todo esto que implica, que es el desbloqueo masivo de las consecuencias liberaciones de miles de millones de pesos depositados en estas 722 cuentas, que eran de personas físicas y de sociedades mercantiles de todo tipo. Había desde lo que eran operaciones de lavado de dinero para poder brincar al registro en registro y ubicar otros, ¿no? Que eran gente que estaba ligada al cártel, gente que lavaba el dinero para ir hacia los gobernadores, las campañas de los gobernadores que hoy están en el PRI, o gente que estaba en la estafa maestra, más aparte los cárteles. Entonces, amigos, esto no es nada menor, es para que se enteren cómo habíamos estado controlados, manipulados y muy posiblemente hasta la fecha gran parte del gobierno siguen contubernio con esto. Algo aquí que hay que resaltar es, por ejemplo, este capítulo donde se encuentra el desbloqueo de cientos de empresas factureras. Por ejemplo, la hoy ministra Margarita Ríos Farjat informó en junio del 2019 que el sistema de administración tributaria había detectado cerca de 8,000 empresas que emitían facturas de manera irregular. Habían evadido el pago de más de 350,000 millones en impuestos. ¡Ojo con esa cantidad! O sea, con eso ya nos hubiéramos construido otras 3 refinerías o pudimos haber, pagado gran parte de la deuda externa. Bueno, esas compañías de estas factureras hay cientos de ejemplos en las empresas desbloqueadas. Lo más llamativo del requerimiento es que literalmente en un abrir y cerrar de ojos se abrieron las cuentas, las bóvedas bancarias del país para que familiares cercanos, prestanombres y operadores financieros de los más poderosos líderes de los cárteles, junto con las empresas ligadas a ellos, recuperaran el dinero congelado al que no tenían acceso. No había manera de que este Orlando Suárez López, entonces que era el titular de la UIF, no se percatara de lo que estaban solicitando. Ojo, ahí está, ya estaba embarrado el maldito, ¿no? Pero bueno, estos apellidos, los más destacados jefes de las organizaciones criminales mexicanas, cuya cuestión de disputa por el mercado de estas cosas, de estas sustancias, ha causado más de 200,000 víctimas, 60,000 desaparecidos en década y media.
aparecían en el listado al que Aristegui Noticias tuvo acceso y tuvo que estar revisándolo de una manera detallada. Y aquí, sin mayor preámbulo, es donde benefició de entrada las finanzas de un puñado de los más notables, que era Joaquín Guzmán Loera, Juan José Esparragosa Moreno y Rafael Caro Quintero. ¿Qué pasó? Bueno, que en pocos segundos, lo que tomó transmitir la orden vía electrónica, se descongelaron casi 1.100 millones de pesos y 18 millones de dólares que mantenían en diversas instituciones financieras del país. Bueno, ¿qué pasó? Que Juvenal Carvajal Díaz, que era el secretario de Estudio y Cuenta de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, escucha cuidadosamente la instrucción. Mira, le ruego nos dé cuenta con el resto de los asuntos listados bajo mi ponencia en forma sucesiva. Instruye a Eduardo Medina Mora y Casa, quien ocupa en este momento la presidencia de la segunda sala. Ojo, que Medina Mora se escapó ya, ¿no? Dijo, ¿sabes qué? Yo renuncio y ¿sabes qué? Toma ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque ya está tan bien embarrado. Y pues bueno, renunció a su cargo, de estos cargos que les pagan, pues, una cantidad, casi 1 millón de pesos mensuales, más aparte de lo que se llevan bajita la tenaza por libro. O sea, para él eso eran cacahuates, ¿no? Cerca, ¿qué será? Como $40,000 al mes, $45,000 al mes, más todo lo que se llevan bajita la pinza, ¿no? Entonces, bueno, aquí volviendo a este tema, dice, mira, por supuesto, señor ministro presidente, responde Carvajal Díaz en forma ceremoniosa y procede a leer de corrido los 18 asuntos que se procederán a votar en paquete, entre los que hay controversias constitucionales, solicitudes del ejercicio de la facultad de atracción, recursos de reclamación, conflictos competenciales, contradicciones de tesis y amparos en revisión. Bueno, una vez leídos todos en voz alta por el personal de la sala, Medina Mora retoma la voz y se dirige a sus colegas, les dice, mira, a ver, señora ministra, señores ministros, una vez identificados los asuntos y el sentido de la resolución, pregunto a ustedes de no tener alguna observación. ¿Estos se aprueban de manera económica? Bueno, la ministra y los ministros presentes, que eran Margarita Luna Ramos, José Fernando Francisco González Salas, Alberto Pérez Dayán, Javier Lainez, Potisek y el propio Medina Mora. Y dicen, a ver, levantan la mano y aprueban todo por unanimidad, sin palabra mediante el paquete de temas cuyo ponente es Medina Mora. Bueno, 22 de marzo del 2018, ya para el mediodía, esto continuaba sin mayores sobresaltos. De entre todos los 18 temas que se habían tocado, pues bueno, ¿qué es lo que pasó, no? Que se encuentra que en el futuro cercano adquiriría relevancia. Este amparo en la revisión 1231-2017, cuyo proyecto había elaborado el equipo de Medina Mora, por su paso como el titular de la Procuraduría General de la República durante la primera mitad del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, Medina Mora contaba con una idea muy clara del alcance de este amparo, que propondría otorgar a la empresa Distribución Capital Administrativo SADCB. Bueno, las cuentas de distribución del capital administrativo habían sido bloqueadas por medio de un acuerdo de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Bueno, esto había sido firmado por Alberto Basbás Sacal, quien era ahí en ese momento el titular de la UIF. Bueno, este acuerdo ordenó el incorporar uno de los accionistas de dicha empresa a la lista de personas bloqueadas. Y aquí, ¿qué es lo que hicieron? Bueno, pues eligieron a que una de las entidades financieras procediera a suspender de forma inmediata la realización de actos, operaciones, servicios con los clientes o usuarios citados. Y es así como impidieron que la disposición de recursos tuviera lugar en dichas cuentas. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, la compañía que fue afectada por el acuerdo emitido por Basbás solicitó un amparo. Dijo, no, ¿sabes qué? Ayúdame, por favor. Quiero un amparo porque no es justo que me estén bloqueando las cuentas. En el principio se lo negaron porque se reclama una revisión. Medina Mora tomó el caso. El último día de noviembre del 2017 y durante 3 meses y medio se dedicó a estudiarlo para proponer a sus colegas de la Suprema Corte una resolución. O sea, mira, te vas a llevar tu lana, pónganse de acuerdo cómo le hacen y a ver por qué nos podemos salir, ¿no?
Bueno, les tomó más de medio centenar de hojas elaborar la propuesta que enviaba la ministra, los otros 3 ministros para que la leyeran y aprobaran en sesión ese 22 de marzo del 2018. ¿Qué pasó con este proyecto de Medina Mora? Bueno, luego de esta argumentación jurídica llegó a una conclusión que era sumaria. Y decía, mira, la unidad de inteligencia financiera solo tenía la facultad de congelar las cuentas de individuos y empresas cuando esto tuviera como propósito cumplir resoluciones de, ojo con esto amigos, organismo internacional o una obligación bilateral o multilaterales asumidas por el país. Es decir, que si la orden venía de Estados Unidos, digamos del FBI, ¿no? O de la Interpol, ¿sabes qué? Necesitamos que congeles esas cuentas de esta gente porque son bad hombres que me están haciendo mal, ¿no? Órale. Pero, este fue el punto clave del amparo, esa misma unidad de inteligencia financiera no podía bloquear cuentas bancarias cuando se realizaran para cuestiones estrictamente nacionales. Y ojo que estaba en negritas y sentencia original. En este caso fue donde concluyó este estudio de Medina Mora. Y la medida no procedía porque era inconstitucional. O sea, que si aquí puedes hacer todo lo que quieras, ¿no? Pagas, tomas, sacas, llévate bajita la pinza esto y órale, ¿no? Te llevas tú tu lana y yo me permites irme adelante, ¿no? Ojo ese nivel de corrupción. Solamente por un medio extranjero. O sea, si fuera la ONU o lo que les digo, ¿no? La DEA, la Interpol o quien sea de fuera, ahí sí. ¿Por qué? ¿Por qué esto, no? Y en razón de ello, la UIF bloquea las cuentas bancarias. El bloqueo es constitucional, pero si se realiza por un motivo estrictamente nacional, para cuestiones estrictamente nacionales, entonces esto no tiene validez y esto vulnera supuestamente la Constitución mexicana. ¿Ven por qué? Y ojo, que hay mucha gente que a veces dice, oye, y que incluso, ¿no? Dicen, oye, ¿cómo es posible que liberaron a esta cuarta transformación? Que no. Chavos, vean, hay 3 poderes diferentes. Y es que, bueno, muchos les quitaron la materia de civismo cuando eran pequeñitos, o simplemente, pues, no iban a una institución que les enseñara. Pero en México hay una división de poderes: el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. El ejecutivo es el presidente, el legislativo es la Cámara de Diputados y Senadores, y el judicial son estos ministros, son las cortes, son los que hacen estas cuestiones, ¿no? ¿Y qué pasa? Que no se puede. Y los senadores, que aprueban todas estas leyes, ¿no? ¿Ven por qué hace falta verdaderamente un cambio y una remoción de todo esto? Bueno, las atribuciones de la UIF para bloquear cuentas a los clientes y usuarios de servicios financieros únicamente pueden emplearse como medida relativa al cumplimiento de compromisos internacionales asumidos por nuestro país. Así que la última hoja de este fallo dice con claridad: se debe de conceder el amparo única y exclusivamente a la empresa quejosa, por lo que deberás dejar sin efecto el acuerdo emitido por el titular de la UIF. Así. Únicamente y exclusivamente a la empresa quejosa ya habría manera de darle la vuelta a esta disposición. La segunda sala de la Suprema Corte desempeñaría el nuevo papel relevante en ello. ¿Y qué pasaba aquí? Bueno, que el gobierno de Estados Unidos va a enviarme una presión donde jamás van a escuchar mi nombre. Esto es lo que decía el Chapo momentos antes de que le dictaran sentencia en la corte de Brooklyn en Nueva York. ¿Qué pasó en junio del año pasado? Bueno, es altamente probable que sus palabras se cumplieran al pie de la letra y esta frase que pronunció sea de las últimas cosas que vayamos a saber de él. Y es muy probable, ¿no? que termine ahí en ese Alcatraz de las Rocosas, que es la prisión de máxima seguridad ubicada en Colorado. Y aquí, ¿qué pasa? Pues que obviamente continúa todo, ¿no? Ni sus hijos Iván Archibaldo, Oviedo, Jesús Alfredo Guzmán, pues van a seguir, pues, dejar de seguir lo que hizo su papá. Lo van a continuar. ¿Qué pasó, por ejemplo, cuando el juez Brian Cogan leyó el fallo contra el Chapo? Que aparte de condenarlo a prisión perpetua, lo sentenció a pagar $12,600 millones en reparación de daños. Esta cifra es una estimación del valor global de todas las toneladas que contrabandeó en Estados Unidos. Pero obviamente es improbable que haya poseído dicha fortuna. Eso es como, ¿sabes qué? Yo quiero asegurarme esta lana. El botín es mío, ¿no?
Así México, pues lo siento, maestro, esto es paca. Entonces, la organización del cártel de Sinaloa tiene vastos recursos, eso es obvio, ¿no? Pero es seguro de que no le haya venido mal que le descongelaran parte de los recursos que tenía en cuentas bancarias de sus operadores financieros y de las empresas que estos pues presuntamente empleaban para lavar su dinero, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí se presentaban muchos, aquí salen. El acuerdo firmado por Orlando Suárez López el 4 de junio del 2018 incluye al menos a las siguientes personas y empresas. Y aquí son, ¿no? Juan Manuel Álvarez Insunza, procesadora Shrimpfish S.A., Nueva Tunera Tritón, operadora Eficaz Pegaso, Minerva Yarira Mendoza, Frida Casaba Dahab, Abud Najer Amique, José Mustri Tuachi, Jaime Antonio Mandujano Eudave, su hermano Humberto, Marta Karina Tirado Lizárraga, Luis Ignacio Muñoz Orozco, Armando Arturo Chávez Gamboa, Daisy Estrada Corrales, María Ferre S.A.D.C.B. Vaya, un sinfín de personas que van a ir apareciendo. Pero no pasó mucho tiempo desde el primer traspié legal que le cercenaba las facultades a la Unidad de Inteligencia de Negocios y este amparo impulsado por Medina Mora para que llegara uno más. El sexenio estaba agonizante. Las decisiones de esta Suprema Corte tendrían efectos en corto plazo, como lo vimos, ¿no? Ya que a mediano plazo, cuando este nuevo régimen, que es el de López Obrador, empezó a lidiar con estas consecuencias. En el primer caso, el proyecto de resolución del amparo fue elaborado directamente por el ministro Medina Mora. En el quinto y definitivo también estuvo presente la huella del exdirector del Centro de Investigación de Seguridad Nacional, el CISEN, que era así como nuestra empresa de espías, ¿no? Bueno, durante el gobierno de Vicente Fox. Aunque esta Margarita Luna Ramos le tocó preparar el proyecto de amparo de revisión contra el bloque de cuentas, ordenado por la UIF, la sentencia propuesta 3 semanas antes por Medina Mora marcó esta pauta. Luego de algunas páginas de razonamientos jurídicos y demás, ¿qué hizo la ministra? Bueno, que echó mano de lo que ya había quedado acordado en la sesión 21 de febrero del 2018. Esta segunda sala, al conocer el amparo de revisión, bajo la ponencia del ministro Medina Mora, resolvió por unanimidad de 5 votos que el contenido de este precepto tenga la ampliación únicamente en tratándose de solicitudes derivadas de procedimientos internacionales y no así para el ámbito de autoridades locales, que no pueden solicitar un bloqueo de cuentas bancarias con base en estas normas. Vean por dónde iba, ¿no? Para que todo este tipo de cosas, entonces, ¿de qué sirve el Poder Judicial? ¿De qué sirve el gobierno, no? Si no puedes hacer nada porque, no, si no viene de Estados Unidos, no le vamos a congelar las cuentas a este ratero, ¿no? ¿Dónde estamos parados? Bueno, en 6 líneas descalificó la posición de la UIF, instancia que argumentaba que la cuenta fue bloqueada porque estaban llevando a cabo operaciones con recursos de procedencia ilícita dentro del sistema financiero nacional, ilícito previsto en los artículos 400 bis del Código Penal Federal. Bueno, eso no les importa. Y aún más, este amparo concedió este día el que dio la puntilla. En solo 2 meses, la ministra de la Sala, encabezado por Eduardo Medina Mora, concedió 5 amparos contra el bloqueo de cuentas bancarias ordenadas por la UIF. Y con ello estableció jurisprudencia vigente a partir del 21 de mayo de ese año. Y todo juez que reciba una solicitud de amparo contra el congelamiento de cuentas decretado por la UIF debe de concederlo automáticamente. O sea, ¿sabes qué? Tú, señor Enrique Alfaro, ya te congelamos las cuentas porque ya vimos tus nexos con el cártel Jalisco Nueva Generación, etc. En el supuesto, ¿no? De que todo esto ya se llega a comprobar y lo congeló. Es que no se puede, maestro, porque como no viene de un medio internacional, no, esto no. Bueno, bastaron 2 meses, del 21 de febrero al 18 de abril del 2018, para que la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, presidida en ese momento por Medina Mora, pues desmontara, según han denunciado los actuales encargados de la UIF, una herramienta necesaria para combatir al crimen. O sea, lo poco que se tenía para combatirlos, ¿no? Porque obviamente cortas el dinero y les cortas el poder. ¿Por qué? Porque así no pueden pagar a sus caudillos, lugartenientes, nexos y demás. Y si no reciben dinero, pues no te van a obedecer. O sea, así es el poder. No hay lana, no te obedece, ¿no? Entonces, ¿esto qué es? ¿Esto qué provoca en nuestro país, no? Que se continúe esta doctrina del shock.
Aquí, por ejemplo, en mayo del 2014, algunas de las personas más cercanas a estos tipos, como el Azul, ¿no?, que habían sido incorporadas por la UIF en la lista de personas bloqueadas ante esta sospecha de lavado procedente de actividades ilícitas a través de empresas que operaban en fraccionamientos residenciales, inmobiliarias, parques industriales, como el de Ricardo Anaya, que se había postulado para querer ser presidente de México, ¿no? Aquí con este Barreiro, vaya, todas estas cosas van relacionadas. ¿Ven por qué el presidente ni siquiera quería saludar? O sea, no, cuido mi cartera, ¿no? En su momento, en esas shows que se montaban con los candidatos y demás, o sea, porque se conocía de toda esta porquería de gente que son, ¿no? Había plazas comerciales de lujo, criaderos de avestruces y cadenas de gasolinerías, entre otras actividades, cervecerías, etc. Este bloqueo no fue para siempre, nada más, duró 4 años, hasta que este 14 de junio del 2018 Orlando Suárez López ordenó desbloquear las cuentas de las siguientes personas: Brenda Guadalupe Esparragosa Gastelum, que era la hija; Nadia Patricia Esparragosa Gastelum, otra hija; María Guadalupe Gastelum Payán; Javier Nacho González Parada, abogado y operador de varias empresas; Janet Iliana González, urbanizadora Nueva Italia. Vaya, un sinfín de grandes empresas. ¿Qué pasó? Bueno, que la firma del titular de la UIF es armónica. Comienzan con una S amplia, estilizada; en su derecha aparece un trazo, la L mayúscula, cuyo brazo lateral alargado descansa en las letras muy pequeñas que dicen Orlando Suárez López. Dejó impresa esa firma en la última página del acuerdo para eliminar de la lista de personas bloqueadas a todas las personas incluidas en las hojas previas. Cientos de personas y empresas nacionales y extranjeras danzan por el medio centenar de páginas que comprenden este catálogo de los beneficiarios por la medida ordenada por Suárez López. Y este no respondió a las peticiones que le hizo Carmen Aristegui y sus investigadores. Y bueno, metódico como buen economista graduado de la maestría del CIDE, Suárez López hizo bloques por año. Entonces era año, por ejemplo, 2014, cuentas desbloqueadas 179, 2015 181, 2016 398, 2017 226. Así, ¿no? Y mira, ¿qué pasó? Pues que tomó 4 años en ser armado. Lo deshizo en unos segundos. ¿Qué sienten ustedes cuando ven esto? ¿Qué sienten ustedes cuando todos aquellos que a diario se ponen y gritan que porque sí, sabes que tenía arrugada la playera el presidente, que porque sí, cualquier tontería, ¿no? Y cuando sale esto, mira, calladitos todos. O una que otra frasecilla por ahí para decir y dejar en el recordatorio y en el ideario de las redes que se habló, pero en verdad nunca pasó. No sé, a mí de verdad todo esto me da rabia, me enoja mucho que pasen estas cosas tan, pues, de impunidad, ¿no? ¿Cómo es que todo por lo que estamos pasando, cuando se habla de esto, es que hay desaparecidos, es que la violencia, hay todo esto, ¿no? Y te das cuenta cuáles son los orígenes, cuál es lo que está y ha provocado todo esto y cómo les devuelves el poder con esto. ¿Te das cuenta, amigo, cómo es que no es como, ay, que así no hanlo, así no? ¿Te das cuenta que en verdad de dónde viene todo? Y cómo con impunidad, así como en su momento decía Felipe Calderón, denuncien. Denunciabas con el que manejaba al cártel, ¿no? ¿Y qué le pasaba a todos aquellos que eran capitanes, generales, mariscales, cuando le decían en su cara a Felipe Calderón que estaba en malos pasos esto? Los encarcelaba, porque el expresidente Felipe Calderón era narco, porque este tipo también en su momento, para pues pagar su vida de todo esto, Enrique Peña Nieto, pues fue también partícipe en todo esto para el descongelamiento de estos fondos.
Yo les recomiendo mucho que lean este artículo Operación Hermes en Aristegui Noticias. Realmente es bastante amplio. Vaya, no me da el tiempo de tratar de tocar todo lo que hay aquí, pero miren esto último. Estas declaraciones de Santiago Nieto, el actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, sobre lo que él mismo calificó como, ojo, eliminación masiva de personas de la lista de personas bloqueadas, podría sonar a una manera de llamar la atención sobre un hecho relevante que él mismo ha denunciado. No parece ser el caso. Estas 71 páginas que componen el acuerdo no dejan lugar a dudas. A partir de la cuarta hoja se produce una avalancha de nombres de personas, números de oficio, razones sociales, apellidos que dicen mucho y hablan por sí solos, otros que no dicen casi nada, pero que son relevantes en la historia reciente de lo que pasa en el país, en nuestra situación de desquebrajamiento del tejido social, las violencias y vaya. Todo lo que ustedes quieran decir y demanden de seguridad es por esto. Es por estos malditos. No tengo ni palabras, ¿no? Cuando veo... No sé, es que en verdad, cuando veo gente que dice, ay, cómo te extraño, mi Lord Peña, ay, Felipe Calderón, el mejor presidente que ha tenido. No, en serio. Solo digo, perdónalo, señor, porque no sabe lo que hace, ¿no? Y aquí es donde vemos cómo las carreras políticas, judiciales, de los que fueron los principales protagonistas de este desbloqueo de cuentas, pues se cruzaron y se alinearon en diversos momentos. Es lo que les digo, ¿no? Aquí no hay nada de meritocracia. Aquí es de qué familia eres, a quién conoces, dónde has estado, quién te ha jalado y así, ¿no? Por ejemplo, en el 2007, cuando Eduardo Medina Mora era titular de la Procuraduría General de la República, uno de sus principales asesores era, pues, Alberto Basbás Sacal. Sí, y después este Basbás Sacal fue nombrado por Enrique Peña Nieto Procurador General de Justicia del Estado de México, cargo que fungió hasta el 2010, cuando fue obligado a renunciar después de que él resolvió el caso de la niña Paulette. Sí, ese que está ahí en Netflix, para que lo vean, ¿no? Que pues la encontraron en el colchón. Bueno, pasaron un par de años, Peña Nieto llegó a Los Pinos y en diciembre del 2012, un mes después, ya para el 2013, hizo 2 nombramientos estratégicos. Medina Mora a la Embajada de México en Estados Unidos y Basbás Sacal como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Pues, ¿qué pasa? ¿No? Medina Mora es designado en el Senado como ministro de la Suprema Corte de Justicia en 2015 y Basbás Sacal se mantiene al frente de la UIF. Para el 2018 hay nuevos movimientos. Medina Mora estaba por conceder los amparos contra la UIF, en tanto que Basbás Sacal fue nombrado director del CISEN, que era esta, pues, que te investigaba, ¿no? El mismo cargo que Medina Mora había ocupado entre el 2000 y el 2005 durante el gobierno de Vicente Fox. Y durante los últimos 11 meses de este sexenio de Peña Nieto, ¿qué hizo Basbás Sacal? Pues bueno, se ubicó al frente del CISEN, en el mayor centro de espionaje del régimen. Suárez López se ligó profesionalmente a la UIF y a Alberto Basbás, unos años antes, con quien colaboraron en varios cargos hasta ser nombrados titulares de la Dirección General Adjunta de Análisis Estratégico de la propia UIF. Bueno, a la salida de su jefe, para ocupar la dirección general del CISEN, Orlando llegó a la unidad titularidad de la UIF. ¿Qué pasa? Bueno, que a mediados de agosto del año pasado, Santiago Nieto hizo mención del tema de los desbloqueos de las cuentas bancarias en entrevista con Aristegui. Lo vinculó con un presunto esquema de extorsión que fue articulado desde Los Pinos por Humberto Castillejos, entonces que era titular consejero judicial del presidente de la República, hombre de todas las confianzas de Enrique Peña Nieto. Solo por esto ya se le debe de investigar, ya se le debe de fincar responsabilidades. Y aquí, cuando asumió Santiago Nieto la titularidad de la UIF, recibió 3 reportes de información que lo alertaron de lo que ocurría. Un grupo de despachos cercanos de Los Pinos contactaban a las personas cuyas cuentas habían sido congeladas por sospechas de lavado. Les ofrecían ayuda para desbloquearlas a cabo de grandes sumas de... ¿Ven lo que les digo al principio? O sea, a ver, saca aquí bajita la pinza, yo me llevo esto, picando pico, y tú te vas con tus cuentitas descongeladas.
Bueno, venían a los despachos de Los Pinos, contactaban a la gente que estaba bloqueada y ahí se generaba el caso. El que era el consejero jurídico, Humberto Castillejos, operaba todo desde una serie de despachos. Eran los que se encargaban de defender a las personas en contra de la UIF. O sea, dense cuenta esto, ¿no? O sea, mira, aquí hay lana congelada, ¿cómo la recupero yo? Sin importar las consecuencias que esto traiga, ¿no? Porque es devolverle el poder a esos lobos. ¿Qué pasó? El reportero Marcos Martínez le preguntó si creía que el presidente Peña Nieto había tenido conocimiento del desbloqueo y del presunto esquema de extorsión. Es decir, Peña Nieto estaba enterado de cualquier acto de corrupción. Este era un acto de corrupción. A lo mejor, chicos, si lo comparamos con la estafa maestra, con Odebrecht, con el viaducto bicentenario, el circuito exterior mexiquense. Eso es lo que respondió hoy el titular de la UIF. Pero no encuentro de qué forma Peña Nieto no pudiera estar enterado. ¿Ustedes qué opinan? Porque lo mismo piensan algunos abogados que litigan normalmente contra la UIF por el bloqueo de cuentas y conocen a detalle este proceso. Esto lo tuvo que aprobar personalmente el secretario de Hacienda o el expresidente Peña Nieto. Nadie lo haría sin su autorización. Amigos, nada puede cambiar si no modificamos y reformamos al Poder Judicial. Urge más que nunca hacer esto. Ahí está. Solo analicen a todos aquellos pseudointelectuales orgánicos que ni pivo han dicho. Se despide Pablo de su Granja Humana MX y recuerden esto siempre, piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quiénes son y sean empáticos, amigos. Nos vemos hasta el próximo videoprograma. Hasta luego.